La novedad que las encuestas y algunos analistas pronosticaban para las elecciones presidenciales del 14 de mayo en Turquía no se produjo. Por el contrario, con el 49,5% de los sufragios a su favor, superando a su principal oponente, Kemal Kılıçdaroğlu, que obtuvo 44,8%, el presidente Recep Tayyip Erdogan demostró que no está dispuesto a abandonar el poder que ejerce de modo férreo desde hace 2 décadas y que tiene, además, recursos políticos para ganar la segunda vuelta del próximo 28 de este mes. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz. Todo esto en un contexto social y económico adverso, con una inflación desbordada que supera el 40% y con importantes sectores de la sociedad turca que cuestionan al gobierno por la gestión de las consecuencias del devastador terremoto de febrero de 2023 que dejó 60.000 muertos solo en Turquía. Las primeras encuestas sobre la perspectiva para el balotaje indican que Erdogan podría volver a ganar y gobernar por otros 4 años. El clivaje que se plantea como explicación principal de la polarización política de Turquía entre un gobierno autoritario, islamista y conservador y una coalición opositora multipartidaria, secular y más cercana a Europa, resultó insuficiente para dar cuenta de las corrientes subterráneas que vertebran a la sociedad turca. Y una de esas corrientes, que demostró tener un papel central en estos comicios, es el nacionalismo turco. Biz de herkes gibi aslında dün uzun gecelere kadar bekledik. Açıkçası istediğimiz sonuç mu değil, daha iyi de olabilirdi. Fakat ben bunda CHP'nin açıkçası bazı partilerle arasına mesafe koymamasına bağlıyorum. Sonuçta milliyetçi de bir ülkeyiz. Con una presencia nítida en Turquía desde mediados de los 60, pero con raíces aún anteriores, los sectores nacionalistas integran tanto la coalición oficialista, representados allí por el partido Movimiento Nacional de Devlet Bahçeli, como en la opositora, donde ex miembros de ese mismo partido formaron İYİ, una agrupación que se alió a Kılıçdaroğlu para intentar derrotar a Erdogan. Y otro ex líder del partido Movimiento Nacional, Sinan Ogan, emergió de los comicios como la llave que podría definir la segunda vuelta, gracias a su poco más del 5% de sufragios, en el contexto de un resultado muy ajustado entre los 2 candidatos más votados. Ogan ya anunció que solo dará su apoyo a uno de los 2 candidatos a cambio de un acuerdo previo. Ancak bir takım kırmızı çizgilerimiz var. Terörle mücadele şartı, sığınmacıları gönderme şartı gibi. Bu şartlarımızı biz zaten ilan etmiştik daha önceden. Como en otros países, la aguda crisis económica y los migrantes son los ingredientes de la receta en la que prospera este nacionalismo transversal a todos los partidos, hasta llegar a extremos xenófobos en cuyo centro están los 3.700.000 inmigrantes sirios que viven en Turquía, parte del acuerdo económico sellado entre Erdogan y la ex canciller alemana Angela Merkel para evitar que esos flujos migratorios que huyen de la guerra en Siria inundaran Europa. Un acuerdo que Erdogan utilizó como un arma cada vez que necesitó presionar a Europa para obtener alguna concesión, en particular en su cruzada contra los kurdos en el norte de Siria. El tema de los migrantes sirios ocupó un lugar importante en la campaña y volverá a hacerlo en estas 2 semanas hasta el balotaje, con un Kılıçdaroğlu obligado a sobreactuar su nacionalismo para sumar votos de esa franja. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta.
La cuestión kurda, una obsesión permanente de Erdogan desde el fracaso de su intento de acuerdo de paz con el PKK, o Partido de los Trabajadores del Kurdistán en 2015, y del fallido golpe en su contra en 2016, es otro de los campos de batalla electorales. Si bien ambas coaliciones incluyen a candidatos kurdos, el presidente acusó a Kılıçdaroğlu de estar financiado por los que denomina terrorismo en relación al apoyo de sectores del PKK. 28 Mayıs'ta yeni bir seçime giderken vatandaşlarımıza seslenmek isterim. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Bir daha söylüyorum. Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Además de la estrecha ventaja que mantiene en intención de voto, Erdogan obtuvo una cómoda mayoría parlamentaria, lo cual, sumado a la concentración de poder presidencial que promovió con su reforma política, le permitirá gobernar sin necesidad de acuerdos. Kılıçdaroğlu no se rindió, pero su discurso no puede evitar la resignación ante una posibilidad de cambio que parece haberse alejado. Bien, 28 de mayo, segunda vuelta electoral. Bueno, hay una historia que queremos contarles, queremos detallarla. Son 25 años de historia entre Turquía y la Unión Europea. Aquí lo vamos a ver en estas placas. A ver, punto de partida, año 1963. Turquía se convierte en Estado asociado a la Comunidad Económica Europea, firma del Acuerdo de Ankara. Pasan los años, 1999. El Consejo Europeo concede a Turquía el estatus de candidato oficial a la adhesión, un dato para nada menor. Seguimos avanzando con los años y esta historia de 25 años de negociaciones. Año 2005, inicio de las negociaciones bilaterales. Un año después se congelan las negociaciones por la negativa turca de reconocer a Chipre como Estado. 2015, la Unión Europea y Turquía firman un acuerdo para limar el flujo de refugiados y retomar las conversaciones. 2017, 2 años después, referéndum constitucional en Turquía. Parte de esta historia de 25 años. 2018, la Unión Europea decide congelar las negociaciones por el retroceso en el funcionamiento democrático en el gobierno de Erdogan. Vamos a estar analizando este punto. 2019, el Parlamento Europeo vota definitivamente la suspensión de las negociaciones de adhesión. Bueno, parte de esta historia que tiene como título 25 años de negociaciones entre este país que va al balotaje el próximo 28 de mayo y la Unión Europea. Bueno, a ver, Juan, son varios capítulos para analizar en esta situación política y social, inclusive de relaciones internacionales de Turquía. ¿Por qué punto querés comenzar? No, empecemos, Pablo, por la elección. Vamos. Del domingo pasado, un poco un resultado que bueno, es muy cómodo para Erdogan porque está casi a un pasito nomás de reelegir como presidente, porque le fue mejor de lo esperado, ¿no? 49, un poquito más, 49,4, 49,5, con una oposición que ya casi está preparándose para la derrota. Porque vos lees un poco la prensa turca y lees un poco cómo se analiza lo que pasó el domingo pasado. Y después de un momento, si uno venía siguiendo la campaña, se decía que Erdogan podía perder, lo cual le hubiese sido puede perder todavía, ¿no? Pero digo, en la elección de primera vuelta. Ahora ya se habla de un Erdogan que está muy cerca de reelegir, ¿no? Quedó muy poco de conseguir el 50% más claro, de está los muy votos, cerca que eso lo hubiese de hacerlo. convertido exactamente en ganador de la elección. Y vimos en esta semana que pasó un discurso más errático del candidato de oposición, candidato de centro-izquierda, que inclusive ahora empezó como a girar a la derecha y empezó a hablar contra la inmigración, un poco vinculado a eso que contabas vos, la cantidad de, por ejemplo, sirios en Turquía. 3 millones y medio. 3 millones y medio. Un discurso que ya cuando uno empieza a ver, ¿no? Una cosa de ir para la izquierda, para la derecha, para cualquier lado, uno denota cierta desesperación y dice, bueno, ¿a quién favorece Empujado esto? por los números. Claro, porque el tercer candidato es más conservador, ¿no? Claro, Más de derecha. Y una alianza muy heterogénea a la que la une el espanto a Erdogan, Claro. no las afinidades ideológicas, Claro, como suele suceder. Por eso se decía que Erdogan tenía posibilidades de perder, digo, porque era la primera vez que la oposición estaba unificada, o casi unificada, contra Erdogan. Le fue mejor de lo esperado y ahora ya en segunda vuelta, digo, es muy poco probable que Erdogan pierda. Además le fue muy bien la elección parlamentaria al partido de Erdogan y la coalición que lo sostiene.
en lo que es ya un caso casi único, ¿no? A nivel global, digo, un presidente que, si bien es verdad que la cancha estaba inclinada a favor del oficialismo, en los medios, por ejemplo, gana con elecciones libres, ¿no? Digo, para diferenciar de otro caso exitoso como el de Putin, ¿no? Que tiene otro manejo electoral, básicamente encarcelando opositores. Turquía lo ha hecho, hay opositores kurdos encarcelados, pero, como decíamos, la oposición podía perder, podía ganar, ¿no? Lo cual eso ya hace que la competencia sea distinta. Bueno, a nivel geopolítico, creo que para Putin es una buena noticia, ¿no? Por una alianza siempre incómoda, ¿no? O compleja, pero creo que una derrota de Erdogan hubiese sido más difícil de procesar, también por el rol que está jugando Turquía en la guerra y por cierto alivio que está teniendo Rusia en la cuestión, digo, militar y económica en la compra de energía, ¿no? Y un caso interesante el de Erdogan, y ahora un poco lo vamos a conversar por la cuestión identitaria, ¿no? De vuelta nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿por qué gana Erdogan con un país que está en crisis económica ya hace muchos años, que inclusive suma un grado más de complicación con el terremoto de hace unos meses, ¿no? Zonas totalmente devastadas. Y ahí ganó. Sí. Creo que es y ahí un dato importante que, contrariamente a lo que que se suponía, ganó en las zonas afectadas por el terremoto, claro. 60.000 muertos. Y de vuelta un caso de un líder que gana en buena medida por votos fuera de las grandes ciudades, ¿no? El de Estambul, o más liberal, más cosmopolita, vota en general en contra. En los lugares más lejos, como decía Lisandro, gana Erdogan, lo cual nos habla un poco de esta idea de la política de identidad, ¿no? Y un poco lo que logró consolidar en su discurso, en su narrativa y en sus políticas Erdogan, que es un caso exitoso ya a nivel global.